Nadie respiraba cuando Bukele compartió las imágenes. No eran simples fotos, eran prueba. Kilmar Abrego García, encadenado de pies y manos, con la mirada rota, marcado por cicatrices que los expertos médicos catalogaron como lesiones por sujeción prolongada y traumatismos contundentes en zonas no vitales. Las imágenes, tomadas clandestinamente dentro del SECOT, mostraban una verdad que ni el Pentágono ni la Casa Blanca habían podido desmentir. Aquel hombre que Estados Unidos había deportado, acusado de ser un terrorista de la MS-13, había sido brutalmente torturado. Y ahora bebiendo margaritas con el senador Van Hollen en el paraíso tropical de El Salvador. Se leía en la publicación. Era una provocación, pero también una declaración de soberanía. Nayib Bukele, presidente de El Salvador, había desafiado abiertamente a Washington, y lo había hecho con su estilo habitual, directo, contundente, impune. El escándalo estalló de inmediato. Kilmar Abrego García, cuyo rostro había aparecido en carteles del FBI durante años, regresaba al centro de una disputa diplomática. Deportado en marzo desde Maryland, en violación de una orden judicial, fue recibido en SECOT como un invitado especial, aislado, incomunicado, sin acceso a abogados ni visitas. Lo golpeaban a las 3 de la mañana, lo encendían con agua helada, y luego lo dejaban sin ropa durante horas en una celda sin luz. Relata su abogada, Esther Aguilar, quien solo pudo verlo una vez antes de su repatriación a Estados Unidos. Esa repatriación no fue voluntaria. Fue una orden directa del Tribunal Supremo de EEPUU, tras meses de desacato por parte de la administración Trump. La jueza Paula Shinis lo había exigido desde abril. Faciliten el regreso de Abrego García a territorio estadounidense de inmediato. Pero la orden fue ignorada. Hasta que las presiones diplomáticas de congresistas demócratas, las denuncias de organizaciones de derechos humanos y una amenaza de desacato judicial hicieron temblar los cimientos del Departamento de Justicia. El senador Van Hollen, tras recibirlo en San Salvador, declaró que la justicia no puede construirse sobre la tortura. Esa frase desató la furia de Bukele. Nos llaman dictadura por no permitirle a un presunto terrorista burlarse de nuestra justicia. Estados Unidos lo mandó aquí como quien lanza una bolsa de basura. Nosotros lo recibimos, lo interrogamos, y ahora que se sabe que está sano, se queda con nosotros. Pero el caso era mucho más complejo. En paralelo, en Tennessee, Abrego García enfrentaba cargos federales por supuestas actividades delictivas en 2022. Una parada de tráfico, una pistola, una mochila con documentos falsos, pruebas endebles, según su defensa. Lo construyeron todo para evitar que volviera a testificar contra ICE y la policía migratoria, afirma la periodista de investigación Marta Iriarte, quien obtuvo grabaciones filtradas del DHS. En esas grabaciones, un funcionario sin identificar del Departamento de Seguridad Nacional ordena el traslado urgente del activo salvadoreño al punto neutral. Para Iriarte, ese punto neutral era El Salvador, y el activo era Abrego García. No como criminal, sino como testigo clave. El dilema era evidente. Si se demostraba que Abrego García fue torturado para silenciarlo, el caso se convertiría en un escándalo internacional. Pero si se confirmaban sus vínculos con la MS-13, Estados Unidos tendría que justificar por qué lo había dejado libre durante años y por qué intentó deportarlo en secreto, violando la orden judicial. En las calles de San Salvador, la noticia dividió opiniones. Algunos veían a Bukele como un héroe que había expuesto la hipocresía estadounidense. Otros temían que su bravuconería provocara sanciones. En redes, se multiplicaron los hashtags BukeleVS-Trump y KilmarEsclave. En el Congreso salvadoreño, la oposición exigió una comisión especial. Querían saber quién autorizó la detención de Abrego García en condiciones que contradecían el derecho internacional. Pero la mayoría de Nuevas Ideas cerró filas. El presidente actuó para proteger la seguridad nacional. Los medios se dividieron entre los que calificaban a Abrego como el prisionero más peligroso del hemisferio,
y los que se preguntaban por qué Washington lo quería lejos tan desesperadamente. En CNN, una analista comparó su caso con el de Abu Zubaydah, detenido en sitios negros de la CIA sin juicio durante años. En el fondo, lo que había quedado expuesto era un pacto roto. El silencio habitual entre El Salvador y Estados Unidos sobre ciertos detenidos de alto perfil se quebró. Bukele decidió no callar. Mostró las imágenes, nombró a los responsables y obligó a la prensa mundial a mirar. Mientras tanto, en una celda del centro de detención en Maryland, Kilmar Abrego García esperaba. Su rostro, desfigurado por las sesiones de tortura, ahora era parte de los archivos de Amnistía Internacional, pero su voz seguía sin escucharse. Está en riesgo real de ser desaparecido nuevamente, advirtió su abogada ante la jueza Shinis. Esa advertencia quedó registrada, porque a partir de ese momento, cada decisión judicial, cada documento sellado, cada nombre mencionado en las audiencias, podría costarle la vida. El regreso de Kilmar Abrego García a suelo estadounidense fue ejecutado como una operación de daño controlado, cuidadosamente planeada para minimizar el impacto mediático y evitar nuevas sanciones judiciales. La jueza federal Paula Shinis había dejado claro, en más de una audiencia, que cualquier nuevo intento de deportación sin notificación previa sería considerado desacato directo a la autoridad del tribunal. Aún así, los abogados del Departamento de Justicia insistieron por 10ª vez en presentar una moción para desestimar el caso civil que involucraba a Abrego. Alegaban, sin pruebas concluyentes, que se trataba de un individuo de interés nacional, que había sido entregado por motivos de seguridad y cooperación internacional. Pero esa narrativa se desplomó cuando las fotografías comenzaron a circular. Esas imágenes, publicadas por Nayib Bukele, sin previa consulta diplomática ni advertencia a sus aliados, mostraban a un hombre en condiciones que cualquier tratado de derechos humanos calificaría como inhumanas. Kilmar Abrego aparecía encadenado, con los pies hinchados, hematomas en las costillas y signos evidentes de aislamiento sensorial prolongado. Una fuente anónima del FBI, consultada por periodistas, confirmó que las marcas coinciden con los patrones de tortura documentados en el penal de máxima seguridad CECOT. El escándalo cruzó el umbral del Departamento de Estado y también encendió las alarmas en el ala oeste de la Casa Blanca. El problema no es si fue torturado o no. El problema es que Bukele tiene los videos y está dispuesto a usarlos, dijo un alto funcionario estadounidense bajo condición de anonimato. En el Capitolio la tensión se volvió densa y eléctrica. La Comisión Judicial del Senado exigió una sesión cerrada con representantes del Departamento de Seguridad Nacional, DHS, del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, y del propio Departamento de Justicia. En esa reunión, el senador Cory Booker preguntó sin rodeos: ¿conocían los riesgos de enviarlo a CECOT, sabiendo los informes de la Comisión Interamericana? El silencio fue total. Mientras tanto, en Tennessee, los fiscales federales solicitaron una audiencia extraordinaria para justificar su detención preventiva. Argumentaron que existía riesgo de fuga, conexión con estructuras criminales transnacionales y conducta evasiva durante un registro vehicular ocurrido en 2022. Pero la jueza local pidió primero revisar el historial completo de custodia de Abrego. El expediente tenía huecos y contradicciones. Hay 3 meses sin trazabilidad institucional de su ubicación exacta. Eso es inaceptable para el Estado de Derecho, declaró. La opinión pública se polarizaba con una rapidez inusitada. En los barrios latinos de Nueva York, Chicago, Los Ángeles y Houston, grupos de migrantes salieron a las calles con pancartas y velas encendidas. Algunos letreros decían: "No más deportaciones secretas". Otros: "Abrego merece juicio, no tortura". En contraste, en sectores conservadores de Florida, Arizona y Texas, se multiplicaban las exigencias de extradición inmediata a El Salvador, con consignas como "terroristas fuera ya" o "Bukele sí sabe lo que hace". El caso Abrego se convirtió en un campo de batalla ideológico donde colisionaban visiones de justicia, seguridad y derechos humanos. En San Salvador,
Nayib Bukele no se echó atrás. Por el contrario, reafirmó públicamente su postura en un acto frente al Palacio Nacional. Si Estados Unidos no sabe qué hacer con sus terroristas, nosotros los guardamos. Pero no vamos a pedir permiso para proteger a nuestra gente. Este país ya no es patio trasero de nadie. La frase, tan lapidaria como calculada, circuló en los titulares de los principales medios del continente. Bukele desafía a Washington con rehén legal, tituló La Jornada. Operación silenciosa se convierte en crisis diplomática, escribió Folha de São Paulo. El Salvador sacude los cimientos del sistema migratorio estadounidense, opinó un editorial en Clarín. Mientras tanto, la jueza Shinis ordenó una auditoría completa del proceso de custodia de Abrego, incluyendo correos electrónicos, comunicaciones internas y órdenes verbales. También exigió la comparecencia jurada de los funcionarios responsables de la decisión de deportarlo sin aviso judicial. En paralelo, la Fiscalía del Estado de Maryland abrió una carpeta investigativa por posible obstrucción de justicia, falsificación de documentos oficiales y uso indebido de mecanismos de repatriación. El dilema institucional era sin precedentes en la historia judicial reciente de Estados Unidos. Nunca antes una orden federal había sido violada de manera tan abierta por una administración en ejercicio. Y jamás un presidente extranjero había exhibido con tanto orgullo esa desobediencia como lo hizo Nayib Bukele, usándola como arma diplomática y elemento de cohesión política interna. Entre los documentos sellados por el tribunal, una transcripción desclasificada parcialmente revela una conversación entre un agente de ICE y un funcionario del DHS. Él sabe demasiado. No puede testificar en esa corte. Entonces que lo pierdan. Manda a SECOT y borra el registro. Esa instrucción, si se comprueba su veracidad y contexto, podría constituir un crimen federal en múltiples niveles: conspiración para obstrucción de justicia, abuso de poder y violación del derecho internacional. Además, abriría una grieta profunda en el discurso oficial sobre el uso de deportaciones como medida de seguridad nacional. Por ahora, Kilmar Abrego García sigue detenido en una instalación de máxima seguridad en Maryland. Pero su sola presencia en territorio estadounidense representa una amenaza existencial para múltiples niveles de poder: agencias de inteligencia, jueces, fiscales y diplomáticos. Su testimonio, de llegar a concretarse en una corte abierta, podría ser la llave que abra una caja que nadie quiere ver, una caja que contiene nombres, órdenes ilegales, transferencias encubiertas y pactos de silencio que ahora comienzan a resquebrajarse. Y Nayib Bukele lo sabe. Por eso no calla. Por eso aprieta. Por eso, en medio del caos, mantiene la mirada fija en la cámara, como quien desafía no a un país, sino a un sistema entero. Las luces de la sala se atenuaron justo antes de que comenzara la transmisión. Desde la oficina presidencial de Casa Abierta, Nayib Bukele apareció en pantalla con un gesto medido, flanqueado por banderas nacionales y rodeado de pantallas que proyectaban, en bucle, las imágenes más crudas de Kilmar Abrego García encadenado, con el rostro parcialmente cubierto por sombras y los pies hinchados. Cada imagen parecía escogida para incomodar. No vamos a permitir que conviertan a El Salvador en el basurero moral de Washington, declaró, y su voz resonó como sentencia irrevocable. El silencio en la sala de prensa fue total, apenas interrumpido por el zumbido de los equipos de grabación y el eco de las palabras que acababan de ser pronunciadas. La cadena nacional fue seguida por millones en El Salvador, Estados Unidos y gran parte de Centroamérica. Durante los 27 minutos de discurso, Bukele detalló paso a paso el proceso de ingreso, detención y custodia de Abrego. No dejó vacíos. Mostró documentos clasificados desclasificados por orden ejecutiva, autorizaciones judiciales salvadoreñas, videos del sistema de monitoreo del SECOT y reportes forenses independientes que confirmaban la integridad física del detenido durante su estancia en territorio salvadoreño, antes del regreso a Estados Unidos. Dijo que El Salvador no podía ser parte de una operación de limpieza de testigos incómodos, y mucho menos un satélite obediente de las decisiones migratorias estadounidenses.
Fue entonces cuando lanzó una afirmación que resonaría en medios internacionales durante días. Si nosotros callamos, abrimos la puerta a que otros gobiernos callen, y eso termina en impunidad. En un gesto sin precedentes en la historia penitenciaria salvadoreña, permitió que un grupo de observadores internacionales, compuesto por juristas, expertos en derechos humanos y representantes de ONGs, revisara libremente las instalaciones del SECOT y verificara los reportes médicos y psicológicos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos respondió de inmediato y envió una delegación urgente. Su informe preliminar, filtrado por El Faro 3 días después, fue demoledor. Condiciones inhumanas, aislamiento sensorial, tratos crueles y prácticas que podrían ser consideradas como violación sistemática de derechos básicos. Pero para los partidarios de Bukele, eso no representaba debilidad. Todo lo contrario. Era soberanía sin filtros. En redes sociales, en programas de radio de alcance nacional y hasta en homilías dominicales, se repitió una idea con fuerza de consigna. El presidente no se arrodilla ante imperios. Las encuestas internas mostraban un repunte de aprobación del 9% solo en los primeros 3 días después del discurso. Mientras tanto, el caso de Kilmar Abrego García crecía como una bola de fuego judicial en el corazón del sistema legal estadounidense. La Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito ordenó una revisión completa del proceso de deportación, cuestionando las bases jurídicas y los tiempos procesales. La jueza Shinis emitió una orden de protección inmediata, prohibiendo cualquier traslado del detenido sin su autorización expresa por escrito. En paralelo, el senador Van Hollen solicitó la creación de una comisión bipartidista para investigar el uso de prisiones extranjeras como destinos alternativos para testigos considerados problemáticos o con información sensible. En una sesión cerrada del Senado, el director de la CIA reconoció que hubo errores de coordinación interinstitucional que deben corregirse, pero evitó entrar en detalles sobre las instrucciones dadas por el DHS y ICE en marzo. Pero esa admisión parcial no calmó las aguas. Frente a la Embajada de Estados Unidos en San Salvador, cientos de personas encendieron velas en silencio durante una vigilia espontánea que duró más de 6 horas. No eran manifestantes comunes. Eran familiares de detenidos en el SECOT, activistas por los derechos de migrantes, exmiembros del sistema judicial, religiosos. En sus pancartas se leía: "No somos activos, somos humanos. Justicia, no desaparición. Y Washington también tortura". En los pasillos del Congreso de El Salvador, se filtró un informe interno de Cancillería donde se advertía que la ruptura diplomática con Estados Unidos podría afectar tratados comerciales bilaterales, líneas de crédito abiertas y la cooperación migratoria vigente desde 2006. Pero Bukele no retrocedió. Al contrario, respondió públicamente que la soberanía no se negocia en mesas de deuda, y anunció que El Salvador estudiaría su permanencia en el acuerdo de repatriación firmado hace casi 2 décadas. Ese mismo día, la fiscal general del estado de Maryland citó a comparecer a 5 altos funcionarios de ICE y del DHS. Quería saber bajo qué autorización legal había sido ejecutada la deportación de Kilmar Abrego. Ninguno de los funcionarios respondió a las preguntas directas. Se acogieron a la quinta enmienda. La prensa nacional calificó la escena como la imagen más clara de que algo muy grave está siendo ocultado. La tensión escaló aún más. Las agencias de inteligencia solicitaron a la Casa Blanca un mecanismo de contención diplomática urgente. La Secretaría de Estado preparó una declaración de distensión que nunca fue publicada. El daño ya estaba hecho. La grieta ya era pública. Y Bukele ya había ganado la narrativa internacional. En el SECOT, las celdas fueron reconfiguradas para cumplir con los nuevos protocolos internacionales. Las cámaras internas ahora tenían supervisión permanente de un comité técnico externo. Y aunque Abrego ya no estaba allí, su historia dejó una huella imborrable en el sistema carcelario salvadoreño. Por primera vez, la gestión penitenciaria nacional estaba bajo lupa global. Al final de su mensaje, con la mirada fija, Nayib Bukele miró directo a la cámara. No leyó ningún papel.
No improvisó. Solo dijo: lo que ustedes llaman interferencia, nosotros lo llamamos dignidad. Y la transmisión se cortó. El silencio volvió. Pero esta vez no era vacío. Era eco.